Era una tarde como cualquier otra en el pequeño vecindario donde vivía Elena. Las calles estaban tranquilas, y los árboles susurraban bajo el viento frío de noviembre. Elena estaba acostumbrada a la monotonía. Solía decir que prefería el silencio y la rutina a los imprevistos. Después de todo, había aprendido que cada sorpresa, por más pequeña que pareciera, podía traer consigo problemas. Aquella tarde, mientras regaba las plantas de su porche, algo fuera de lugar llamó su atención. Al otro lado de la cerca, junto a su buzón, un hombre estaba sentado en el suelo. Parecía de unos 40 años, aunque el desgaste en su rostro podía hacerle parecer mayor. Su cabello castaño desordenado y su ropa desgastada daban pistas de una vida difícil. Tenía una mochila vieja apoyada a su lado y miraba el suelo, ausente, como si el mundo a su alrededor no existiera. Elena sintió un nudo en el estómago. No era común ver extraños en su vecindario, y mucho menos personas en situación de calle. Intentó ignorarlo, enfocándose en sus flores, pero no pudo evitar echar un vistazo rápido cada pocos segundos. Finalmente, con un suspiro, dejó la regadera y caminó hacia él, tratando de no sonar demasiado brusca. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó, manteniendo cierta distancia. El hombre levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran claros, pero tenían una sombra de cansancio que Elena no pudo evitar notar. Su voz era baja, apenas un murmullo. Lo siento si molesto, solo necesitaba un lugar para descansar un momento. No estoy haciendo nada malo, lo prometo. La voz del hombre era tranquila, casi apacible, pero Elena seguía sintiendo una mezcla de incomodidad y compasión. No estaba acostumbrada a interactuar con desconocidos, y menos en circunstancias como aquella. ¿Tienes algún lugar donde quedarte?, preguntó con cautela. El hombre negó con la cabeza y miró su mochila. No. Estoy buscando trabajo, pero hasta ahora no he tenido suerte. Solo quería sentarme un rato antes de seguir. Elena sintió una punzada de culpa. No parecía peligroso, solo cansado y perdido. Sin embargo, su instinto le decía que no debía bajar la guardia. ¿Has comido algo?, preguntó, sorprendida por su propia pregunta. El hombre pareció dudar antes de responder. No desde ayer. Elena sintió que su corazón se encogía. Sabía que podía fingir no haber escuchado y volver a su rutina, pero algo la detuvo. Había algo en la manera en que el hombre hablaba, en su mirada, que la hizo replantearse sus reservas. Espera aquí, dijo finalmente, regresando a su casa con pasos rápidos. Dentro, buscó algo en la despensa. Sacó una lata de sopa y un paquete de galletas. Mientras calentaba la sopa, su mente corría a toda velocidad. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. Era una situación incómoda y completamente fuera de lo común para ella. Sin embargo, no podía ignorar el peso de la situación. Cuando salió nuevamente, con la sopa en un tazón y las galletas en un plato, encontró al hombre en la misma posición. Aquí tienes. No es mucho, pero espero que te ayude. El hombre la miró con una mezcla de gratitud y sorpresa. Gracias. De verdad, gracias. Comió en silencio mientras Elena lo observaba desde el porche. Su mente estaba dividida, una parte de ella quería volver adentro, cerrar la puerta y fingir que nada de esto había pasado, pero otra parte quería saber más sobre él. ¿Cómo te llamas?, preguntó, rompiendo el silencio. El hombre levantó la mirada, tragando un bocado antes de responder. Marco. Yo soy Elena, dijo, cruzándose de brazos. Luego, añadió con un tono que intentaba ser casual. ¿Qué haces por aquí? Marco suspiró y dejó el tazón a un lado. Es una larga historia. Pero, en resumen, estoy buscando algo de estabilidad. Hace tiempo que no tengo un lugar al que llamar hogar. Elena asintió lentamente. Quería preguntarle más, pero temía que sus preguntas fueran invasivas. A pesar de todo, la situación seguía siendo extraña. ¿Necesitas algo más?, preguntó, casi esperando que él dijera que no. Marco dudó un momento antes de hablar. ¿Podría usar su baño? Prometo no tardar. Elena lo miró fijamente. Su primer instinto fue negarse. ¿Quién invitaba a un desconocido a entrar a su casa? Pero había algo en Marco que la hacía querer confiar. Después de una breve pausa, suspiró. Está bien, pero solo un momento. Marco se levantó lentamente,
tomando su mochila y agradeciéndole con un gesto. Elena lo vio hacia la puerta, su mente llena de dudas. Mientras él entraba, ella se quedó junto a la entrada, preguntándose si estaba cometiendo un error. La tarde seguía tan tranquila como antes, pero para Elena, todo había cambiado. Algo le decía que este encuentro no sería solo un incidente pasajero, sino el comienzo de algo que cambiaría su vida. Elena había permitido que Marco utilizara el baño, pero mientras esperaba afuera, su mente no dejaba de debatirse. Había sido impulsiva al dejarlo entrar, y cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. ¿Qué sabía realmente de él? ¿Podía confiar en un extraño que, por lo poco que había dicho, parecía haber vivido una vida complicada? El sonido de la puerta del baño al abrirse la devolvió a la realidad. Marco salió, luciendo visiblemente más relajado y agradecido. Gracias, dijo, dejando su mochila en el suelo. Sus ojos, aunque cansados, parecían sinceros. No sé cómo agradecerte esto. Elena asintió con un gesto incómodo, cruzándose de brazos. Está bien, pero deberías pensar en qué harás ahora. Este vecindario es tranquilo, y no me gustaría que te vieran aquí mucho tiempo. Marco pareció entender la indirecta. Tomó su mochila y asintió. Claro. Solo, gracias por tu amabilidad. No mucha gente hace esto por alguien como yo. Cuando él se marchó, Elena regresó al interior de la casa, sintiendo una mezcla de alivio y curiosidad. Algo en él la había intrigado, aunque no podía explicarlo. La noche transcurrió sin incidentes, pero al día siguiente, al abrir la puerta para recoger el periódico, encontró algo inesperado, un trozo de papel doblado, dejado cuidadosamente en el umbral. Lo desdobló con cuidado. Era una nota escrita con letra irregular, pero legible. Gracias por la ayuda. No quería irme sin decirte lo mucho que significó para mí. Si alguna vez necesitas algo, estaré cerca por unos días. Marco. Elena se quedó inmóvil por un momento, mirando la nota como si esperara que se explicara sola. Su primera reacción fue de preocupación. ¿Significaba esto que él no había ido muy lejos? Sin embargo, al mismo tiempo, sintió una punzada de curiosidad y algo que podría describirse como consuelo. Pasaron 2 días sin novedades. Elena continuó con su rutina, aunque encontraba su mente vagando hacia aquel hombre. ¿Quién era realmente? ¿Qué lo había llevado a su situación? Y lo más importante, ¿por qué seguía pensando en él? El tercer día, mientras volvía del supermercado, lo vio nuevamente. Estaba sentado en una banca del parque cercano, con su mochila a un lado y un libro viejo en las manos. Elena, que había planeado ignorarlo, se encontró caminando directamente hacia él, como si sus pies tuvieran mente propia. Marco, dijo, llamando su atención. Él levantó la vista, sorprendido pero con una pequeña sonrisa. Hola, Elena. ¿Todavía estás por aquí? Preguntó, intentando sonar neutral, aunque no pudo evitar que la curiosidad se filtrara en su tono. Marco asintió, cerrando el libro con cuidado. No he encontrado trabajo aún, pero sigo buscando. Es más difícil de lo que pensé. Elena lo observó por un momento antes de sentarse en la banca junto a él. Algo en su postura relajada la hizo sentir menos tensa. ¿Por qué no me cuentas más sobre ti? Preguntó de repente. Marco pareció dudar, como si no estuviera seguro de cuánto debía revelar. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Está bien, pero es una historia complicada. Comenzó a hablar y sus palabras pintaron un cuadro de su vida. Había crecido en un hogar problemático, con un padre ausente y una madre que trabajaba largas horas para mantener a la familia. Desde joven, había tenido que aprender a valerse por sí mismo. A pesar de las dificultades, Marco había logrado terminar la escuela secundaria y encontrar trabajo en una fábrica. Sin embargo, las cosas habían comenzado a desmoronarse cuando la fábrica cerró. Sin empleo y con pocas opciones, Marco había intentado iniciar pequeños trabajos temporales, pero nada parecía durar. Poco a poco, se fue quedando sin dinero y sin opciones. Cuando mencionó su experiencia como voluntario en un refugio de animales, sus ojos brillaron por un momento, mostrando un lado más optimista de su personalidad. Fue una de las pocas cosas que realmente disfruté, dijo, sonriendo con melancolía. Pero eso fue hace mucho tiempo. Elena escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de compasión y asombro. A pesar de todo lo que había pasado, Marco no parecía resentido ni derrotado. Su voz tenía un matiz de esperanza, aunque apagada,
como una vela en el viento. ¿Y tu familia? Preguntó con cautela. Marco negó con la cabeza, su expresión endureciéndose ligeramente. No tengo contacto con ellos desde hace años. Intenté reconectar, pero no fue fácil. Al final, decidí que era mejor seguir mi camino solo. Elena asintió lentamente, procesando lo que había escuchado. No podía imaginar lo que sería vivir de esa manera, sin un lugar al que llamar hogar ni un apoyo cercano. Debe ser difícil, dijo finalmente, aunque las palabras parecían inadecuadas. Marco sonrió ligeramente. Lo es. Pero también me ha enseñado mucho. A veces, cuando tocas fondo, descubres cosas de ti mismo que nunca habrías conocido de otra manera. Elena no supo qué responder. Había algo en su forma de hablar que la conmovía, como si cada palabra cargara una verdad que ella aún no había experimentado. Cuando se levantó para irse, Marco le agradeció nuevamente por tomarse el tiempo de escuchar. No todos se detienen a escuchar a alguien como yo, dijo, su tono tranquilo pero sincero. Eso dice mucho de ti. Elena regresó a casa con sus palabras resonando en su mente. Durante los días siguientes, no pudo evitar pensar en él. Había algo en Marco que la hacía reflexionar sobre su propia vida, sobre lo cómoda, pero quizás limitada, que era su existencia. Una semana después, mientras caminaba por la misma banca, encontró algo inesperado, una foto antigua que alguien había dejado allí. Era de un grupo de personas frente a un refugio de animales. En la esquina, reconoció a Marco, más joven y sonriente, sosteniendo un cachorro en sus brazos. Guardó la foto en su bolsillo, sintiendo que esta pieza del pasado de Marco la conectaba aún más con él. Elena había encontrado aquella foto por casualidad, pero ahora la sostenía entre sus manos como si guardara un misterio. La imagen parecía congelar un momento de felicidad que contrastaba con la vida actual de Marco. Aquella noche, mientras cenaba sola, se descubrió reflexionando sobre todo lo que le había contado en el parque. Había algo en su historia que le parecía incompleto, como si las piezas no terminaran de encajar. ¿Cómo había llegado alguien que parecía tener un propósito, como el de cuidar animales, a una vida tan inestable? Elena decidió que necesitaba saber más. Al día siguiente, después de terminar sus tareas matutinas, volvió al parque con la foto en su bolso. Marco estaba allí, sentado en la misma banca, mirando al horizonte con una expresión que oscilaba entre la calma y la melancolía. Marco, dijo al acercarse, interrumpiendo sus pensamientos. Él levantó la vista y le sonrió. Hola, Elena. Qué sorpresa verte otra vez. Sin esperar una invitación, Elena se sentó junto a él y sacó la foto. Encontré esto, dijo, extendiéndosela. Marco la tomó con cuidado, y sus ojos se iluminaron por un instante al reconocerla. ¿Dónde la hallaste? Estaba en esta misma banca hace unos días. Parece que alguien la dejó allí, aunque no estoy segura. Marco estudió la imagen en silencio, pasando los dedos por los bordes desgastados. Finalmente, dejó escapar un suspiro y la sostuvo en su regazo. Fue una buena época, dijo, su voz teñida de nostalgia. El refugio era como un hogar para mí. Las personas allí me aceptaban tal como era. Y los animales, bueno, siempre he pensado que los animales ven lo mejor de nosotros, incluso cuando nosotros mismos no lo vemos. ¿Por qué lo dejaste? Preguntó Elena, con más curiosidad que juicio. Marco se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Su postura reflejaba un cansancio que iba más allá de lo físico. No fue por elección, respondió. Luego, tras una pausa, añadió. Supongo que ya es hora de contarte todo. Elena sintió, preparándose para escuchar lo que intuía que sería una historia difícil. Después de perder mi trabajo en la fábrica, pasé meses buscando algo nuevo. Cualquier cosa que pudiera pagar las cuentas. Encontré algunos empleos temporales, pero nada estable. Para entonces, ya vivía al día, sin ahorros ni un plan real. Marco hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de sacar. Un día, un amigo me habló del refugio de animales. Estaban buscando voluntarios, y aunque no pagaban, pensé que podría ser un buen lugar para pasar el tiempo mientras encontraba algo más. Nunca imaginé cuánto significaría para mí. Sus ojos se perdieron en la distancia mientras continuaba. Era un trabajo simple, pero gratificante. Alimentar a los perros, limpiar sus jaulas, sacarlos a pasear.
Cada día me levantaba con una razón para seguir adelante, aunque mi vida fuera un caos en otros aspectos. Elena lo escuchaba atentamente, tratando de imaginarlo en ese entorno. ¿Qué pasó después?, preguntó con suavidad. Marco soltó un suspiro profundo. Conocí a alguien. Una mujer que también trabajaba allí como voluntaria. Se llamaba Carla. Era amable, apasionada por los animales y, no sé, simplemente conectamos. Pasábamos horas hablando después del trabajo, soñando con abrir nuestro propio refugio algún día. Elena notó el cambio en su tono. Hablar de Carla parecía devolverle algo de vida, aunque también traía un matiz de dolor. Nos enamoramos rápidamente, pero, como en muchas historias, las cosas no salieron como esperábamos. Marco hizo una pausa, mirando el suelo como si allí estuvieran las respuestas que buscaba. Carla tenía un hermano que estaba metido en problemas. Drogas, deudas, ya sabes cómo va eso. Un día, apareció en nuestra puerta pidiendo ayuda. Quería dinero para saldar una deuda urgente. Carla, siempre confiada en que podíamos resolver cualquier problema, accedió a ayudarlo. Vendimos algunas cosas y le dimos lo que pudimos. Elena sintió un nudo en el estómago al escuchar eso. ¿Y qué pasó después? El dinero no fue suficiente, respondió Marco, con una amargura que parecía recién descubierta. Su hermano volvió una y otra vez, cada vez con una excusa diferente, y Carla no podía decirle que no. Quería salvarlo, pero lo único que logró fue arrastrarnos a su caos. Elena sintió, tratando de comprender el peso de esa situación. Finalmente, las cosas se salieron de control. Un día, alguien apareció en el refugio buscando al hermano de Carla. Yo estaba solo en ese momento, y no sabía qué hacer. Intenté explicar que no tenía nada que ver, pero no me escucharon. Marco cerró los ojos, como si revivir ese momento fuera demasiado doloroso. Me golpearon, me amenazaron. Dijeron que, si no saldábamos la deuda, regresarían por Carla. Esa noche, Carla y yo tomamos la decisión de alejarnos del refugio y desaparecer por un tiempo. Pero en el proceso, perdimos todo lo que teníamos. Elena sintió que su pecho se apretaba al escuchar aquello. ¿Qué pasó con Carla? Marco tardó en responder, como si cada palabra le costara. Nos separamos. No fue una pelea, ni siquiera una decisión planeada. Simplemente, nuestras vidas tomaron caminos diferentes mientras intentábamos sobrevivir. La última vez que la vi fue hace 2 años. Estaba viviendo con unos amigos en otra ciudad, tratando de reconstruir su vida. Elena notó que Marco apretaba la foto con más fuerza. Y aquí estoy yo, concluyó, encogiéndose de hombros. Vagando de un lugar a otro, buscando algo que ni siquiera estoy seguro de qué es. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Elena sabía que había mucho más en su historia de lo que Marco había contado, pero lo que había compartido ya bastaba para entender por qué era como era. Finalmente, ella rompió el silencio. Has pasado por mucho, Marco. Pero el hecho de que sigas adelante dice mucho de ti. Él la miró, sorprendido por sus palabras. No siempre se siente así, admitió, con una sonrisa melancólica. Pero gracias por decirlo. Elena se levantó, sintiendo que había aprendido más sobre Marco en una tarde de lo que podría haber imaginado. Mientras regresaba a casa, se dio cuenta de que, aunque su propia vida era tranquila y predecible, había algo en la resiliencia de Marco que admiraba profundamente. Esa noche, mientras miraba la foto una vez más, decidió que no iba a dejar que su historia terminara allí. Elena pasó los días siguientes reflexionando sobre lo que Marco le había contado. Las piezas del rompecabezas finalmente parecían encajar, pero también planteaban nuevas preguntas. No podía ignorar lo mucho que le conmovía su historia, ni lo injusto que le parecía que alguien con su bondad estuviera atrapado en una vida tan incierta. Una tarde, mientras organizaba sus cosas en casa, Elena notó la foto que había dejado sobre la mesa. La imagen de Marco en el refugio seguía llamándole la atención. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Aunque no sabía exactamente cómo, quería ayudarlo a encontrar una nueva oportunidad. Al día siguiente, regresó al parque. Marco estaba en su lugar habitual, pero esta vez parecía más pensativo, casi ausente. Elena lo saludó con una sonrisa. Hola, Marco. ¿Tienes un momento? Él levantó la vista, devolviéndole una sonrisa tímida. Siempre tengo tiempo para ti, Elena.
Ella se sentó junto a él, sosteniendo la foto entre sus manos. He estado pensando mucho en lo que me contaste, dijo, observándolo con seriedad. Y quiero ayudarte. Marco frunció el ceño, desconcertado. ¿Ayudarme? Elena, no tienes por qué hacer eso. Yo estoy bien, de verdad. Ella negó con la cabeza. No, Marco. No estás bien. Lo que has pasado no es algo que alguien deba enfrentar solo. Además, todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Él permaneció en silencio, mirando la foto en sus manos. Finalmente, dejó escapar un suspiro. No sé si hay algo que puedas hacer, pero aprecio la intención. Elena no se dejó disuadir. ¿Qué pasaría si pudieras volver a trabajar con animales? Si tuvieras otra oportunidad para hacer lo que amas. Marco levantó la vista, sorprendido por la pregunta. ¿De qué estás hablando? Elena le explicó su idea. Había investigado sobre algunos refugios de animales locales y creía que uno de ellos podría estar dispuesto a darle una oportunidad, incluso como voluntario. Marco escuchó con atención, pero su expresión se oscureció a medida que ella hablaba. Elena, agradezco lo que intentas hacer, pero no creo que sea tan fácil. He perdido mucho, y volver a empezar no es algo que pueda decidir de la noche a la mañana. Ella asintió, comprendiendo su duda. Lo sé, y no espero que tomes una decisión ahora mismo. Pero quiero que sepas que tienes opciones. Marco guardó silencio, y Elena decidió no presionarlo más por el momento. Unos días después, Elena recibió una llamada inesperada. Era de uno de los refugios que había contactado. Estaban interesados en conocer a Marco y le ofrecieron una entrevista informal para discutir cómo podía ayudar. Emocionada, corrió al parque para darle la noticia. Cuando lo encontró, Marco parecía estar de mejor humor que la última vez. Estaba jugando con un cachorro callejero que había encontrado, alimentándolo con un pedazo de pan. Marco, tengo noticias. Dijo, casi sin aliento. Él se giró hacia ella, levantándose lentamente. ¿Qué pasa? Elena le explicó la llamada del refugio. Marco escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero su expresión seguía siendo cautelosa. No sé, Elena, dijo finalmente. Suena como una gran oportunidad, pero, ¿y si no lo logro? ¿Y si no soy lo que esperan? Ella le puso una mano en el hombro. Todos tenemos dudas, Marco. Pero nunca lo sabrás si no lo intentas. Él suspiró, mirando al cachorro que seguía jugando a sus pies. Está bien, iré a la entrevista. Pero no prometo nada. Elena sonrió, aliviada. Sabía que dar ese primer paso era lo más difícil. El día de la entrevista llegó rápidamente. Elena acompañó a Marco al refugio, aunque él insistió en que no hacía falta. Cuando llegaron, fueron recibidos por una mujer llamada Clara, quien dirigía el lugar. Marco, gracias por venir, dijo Clara con una sonrisa cálida. Elena me ha hablado mucho de ti. Marco parecía nervioso, pero respondió con cortesía. Clara los llevó a recorrer el refugio, mostrándoles las instalaciones y explicando las tareas que realizaban a diario. Marco comenzó a relajarse mientras veía a los animales y escuchaba sobre su trabajo. Finalmente, Clara lo llevó a su oficina para hablar más a fondo. Elena esperó afuera, paseando por el refugio y observando a los animales. Después de lo que le parecieron horas, Marco salió, con una expresión que no podía descifrar. ¿Cómo te fue? Preguntó Elena, ansiosa. Él tardó en responder, pero finalmente esbozó una pequeña sonrisa. Me ofrecieron una posición como voluntario. Podría empezar la próxima semana. Elena dio un salto de alegría, abrazándolo antes de que pudiera reaccionar. ¿Sabía que lo lograrías? Marco rió suavemente, pero había algo en sus ojos que delataba su incertidumbre. La elección difícil. A pesar de la oferta, Marco pasó los días siguientes sumido en la duda. Volver al mundo de los refugios significaba enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades, además de revivir los recuerdos de Carla y todo lo que había perdido. Una noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, se detuvo frente a una tienda con un gran espejo en el escaparate. Se miró detenidamente, viendo no solo su reflejo, sino también a alguien que había estado perdido durante mucho tiempo. Sabía que aceptar la oportunidad significaba más que un trabajo. Era una forma de recuperar una parte de sí mismo que pensaba que había desaparecido para siempre. Finalmente,
tomó una decisión. Cuando Elena lo vio al día siguiente, Marco tenía una expresión diferente, una mezcla de nerviosismo y determinación. He decidido aceptar la oferta, dijo, antes de que ella pudiera siquiera preguntar. Elena sonrió, sintiendo una inmensa alegría. Es la mejor decisión que podrías tomar, Marco. Él asintió, aunque aún parecía un poco inseguro. No será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo. Elena lo abrazó, orgullosa de él por dar ese paso. Sabía que su camino no sería sencillo, pero también sabía que Marco tenía la fuerza para enfrentarlo. Mientras caminaban juntos por el parque, hablando de lo que estaba por venir, Elena sintió que algo había cambiado. No solo en Marco, sino también en ella misma. A veces, ayudar a alguien a levantarse también nos transforma de formas inesperadas. El primer día de Marco en el refugio llegó antes de lo que esperaba. Aunque había decidido aceptar la oportunidad, no pudo evitar sentirse nervioso mientras caminaba hacia las instalaciones. El recuerdo de su vida anterior en otro refugio aún estaba fresco en su mente, y el miedo al fracaso pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, también había algo más, una chispa de esperanza que no había sentido en años. Cuando llegó, Clara lo recibió con una sonrisa cálida. Me alegra verte aquí, Marco. Los animales te van a necesitar y nosotros también. Marco respondió con un asentimiento, sin atreverse a expresar en palabras la mezcla de emociones que sentía. Clara le entregó un uniforme sencillo y lo condujo al área donde estaban los perros. Hoy vamos a empezar con algo sencillo, le explicó Clara mientras caminaban. Algunos de nuestros perros necesitan atención básica, alimentarlos, limpiarlos y, si tienes tiempo, darles algo de cariño. Marco asintió, agradecido por comenzar con tareas que le eran familiares. Al entrar al área de los perros, una cacofonía de ladridos lo recibió. Aunque el ruido era abrumador, también le resultaba reconfortante. Le recordaba por qué había elegido esta línea de trabajo en primer lugar: los animales no juzgan, solo sienten. El primer perro que atendió fue un labrador negro llamado Rex. Según Clara, había sido rescatado de una situación de abuso y, aunque físicamente estaba recuperado, aún era desconfiado con las personas. Marco se acercó lentamente, hablándole con voz suave. Hola, amigo. No te haré daño. Solo quiero ayudarte. Rex retrocedió al principio, pero Marco se arrodilló, manteniendo una postura no amenazante. Después de unos minutos, el perro se acercó con cautela, olfateando su mano. Marco sonrió, sintiendo un pequeño triunfo. Eso es, chico. Vamos a ser amigos, ¿sí? Esa interacción marcó el inicio de una rutina diaria que no solo ayudó a Rex, sino también a Marco. Día tras día, pasó tiempo con el perro, ganándose su confianza poco a poco. Cada vez que Rex movía la cola o permitía que Marco lo acariciara, éste sentía que estaba avanzando un paso más en su propio camino hacia la redención. En el refugio, Marco no solo interactuaba con los animales, sino también con el resto del equipo. Aunque al principio se mostró reservado, su conocimiento y habilidad con los animales pronto llamaron la atención de los demás. Una de las personas con las que más conectó fue Sofía, una joven voluntaria que trabajaba allí los fines de semana. Sofía era enérgica y apasionada, con una habilidad innata para conectar con los animales. Tienes talento para esto, le dijo un día mientras trabajaban juntos en el área de los gatos. Se nota que tienes experiencia. Marco sonrió tímidamente. Hace mucho tiempo, sí. Pero cometí errores que me alejaron de esto. Sofía lo miró con curiosidad, pero no lo presionó. Bueno, estás aquí ahora, y eso es lo que importa. Los animales necesitan personas como tú. Esas palabras resonaron en Marco más de lo que esperaba. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que su pasado no definiera por completo su futuro. Unos meses después de que Marco comenzara a trabajar en el refugio, ocurrió algo que puso a prueba todo lo que había logrado. Un día, Clara lo llamó a su oficina para hablar sobre un caso urgente: un grupo de animales había sido rescatado de una situación de hacinamiento extremo. Y el refugio necesitaba ayuda para evaluarlos y atender sus necesidades inmediatas. Marco, sé que esto es un gran desafío, pero creo que puedes liderar este esfuerzo, dijo Clara, mirándolo con seriedad. Marco sintió un nudo en el estómago. La idea de liderar algo lo llenaba de inseguridades, pero también sabía que Clara confiaba en él. Haré mi mejor esfuerzo, respondió finalmente. Los días siguientes fueron intensos.
Marco y el equipo trabajaron sin descanso para atender a los animales rescatados, muchos de los cuales estaban en mal estado físico y emocional. Aunque el trabajo era agotador, Marco encontró una extraña satisfacción en el proceso. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo una diferencia real. Durante ese tiempo, hubo un perro en particular que llamó la atención de Marco. Era un pastor alemán llamado Max, que había llegado al refugio extremadamente asustado y agresivo. Clara había sugerido que lo pusieran en cuarentena para evitar riesgos, pero Marco pidió permiso para trabajar con él directamente. Sé que es un caso difícil, pero quiero intentarlo, dijo. Clara aceptó, aunque con reservas. Marco pasó horas con Max, hablándole con calma y ofreciéndole comida desde una distancia segura. Al principio, el perro gruñía cada vez que él se acercaba, pero poco a poco comenzó a relajarse. Un día, mientras Marco estaba sentado fuera del área de Max, el perro se acercó y se recostó junto a la reja. Para Marco, ese pequeño gesto fue una victoria. «Estás aprendiendo a confiar, ¿verdad?», murmuró, sintiendo una conexión especial con el animal. El trabajo de Marco con Max y los otros animales no pasó desapercibido. Unos meses después, Clara reunió al equipo para agradecerles por su esfuerzo con el caso de rescate. «Quiero destacar especialmente a Marco», dijo Clara frente a todos. «Su dedicación y paciencia han sido un ejemplo para todos nosotros». Marco, sorprendido, se sintió abrumado por el reconocimiento. No estaba acostumbrado a recibir elogios, pero no pudo evitar sentir una calidez en el pecho. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Había llegado al refugio con miedo e inseguridad, pero ahora sentía que estaba comenzando a encontrar su lugar nuevamente. El camino hacia la redención de Marco estaba lejos de haber terminado, pero había dado pasos importantes. A través de su trabajo en el refugio, había comenzado a sanar no solo a los animales, sino también a sí mismo. Elena, quien había seguido de cerca su progreso, lo felicitó una tarde mientras caminaban por el parque. «Sabía que podías hacerlo, Marco. Estoy muy orgullosa de ti». Él sonrió, agradecido por su apoyo. «No lo habría logrado sin tu ayuda, Elena. Gracias por creer en mí». Mientras caminaban juntos, Marco sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar al futuro con esperanza. El camino aún era incierto, pero estaba dispuesto a recorrerlo, un paso a la vez.